Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 9 al 15 de enero. Continuamos entonces con el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a estudiar en el transcurso de todo este año. Y nuestra lección de este día se titula Venimos a adorarle. Y vamos a continuar con el libro de Mateo con el capítulo 2 y el libro de Lucas con el capítulo 2, ya que la semana anterior recordemos que estudiamos los capítulos 1 de cada uno de estos dos libros. Recordemos que hablamos acerca de la visita de Gabriel a María, la madre de Jesús, anunciándole su nacimiento y todas las circunstancias que rodearon estos importantes y bonitos acontecimientos, y analizamos un poco la actitud que tuvo María, y fue realmente bonito e importante analizar todas estas cosas porque aprendimos importantes lecciones de humildad, de disposición y de lo importante que es dejar que el Señor guíe nuestras vidas y aceptar su voluntad con amor, porque todo cuanto Él quiere para nosotros es lo mejor. También recordemos que mencionamos en el capítulo 2 de Lucas, y recuerden que dijimos que en el único libro de la Biblia donde aparecía el relato de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es en el libro de Lucas. Hablamos acerca de todo lo que fue el entorno para el nacimiento de Juan y todos los acontecimientos que ocurrieron en ese entonces. En esta lección que vamos a estudiar el día de hoy, tenemos también cosas muy importantes que repasar. Por ejemplo, que hay muchos testigos del nacimiento de Cristo. También que los padres pueden recibir revelación para proteger a sus familias. Y que aún siendo un joven, Jesús se centró en hacer la voluntad de su Padre. Lecciones muy importantes, hermanos, que tenemos que repasar. Y lo haremos utilizando también, como muchas veces hago, algunos mensajes de nuestras autoridades generales para complementar un poco y ayudarnos a comprender todas estas cosas y enseñanzas importantes que encontramos en cada uno de los capítulos que estudiamos. Para comenzar, yo quería mencionarles unas palabras del presidente Joseph Fielding Smith que están en el libro de sus enseñanzas, que me parecieron muy importantes a manera introductoria de todas estas lecciones del Nuevo Testamento. Él nos dice lo siguiente: supongo que todos entendemos el hecho de que Jesucristo era Jehová, quien guió a Israel en los días de Abraham y Moisés, y ciertamente desde los días de Adán. También que Jehová o Jesucristo se apareció en la forma de un personaje de espíritu al hermano de Jared, porque cuando eso Jesucristo aún no había venido a la tierra, y que nació como bebé en este mundo y creció en él hasta alcanzar la madurez. Nuestro Salvador era un Dios antes de nacer en este mundo y trajo consigo ese mismo estado al venir aquí. Era tan Dios cuando nació en esta tierra como lo fue antes. Pero en lo concerniente a esta vida parece que tuvo que comenzar igual que todos los demás niños. ¿Qué es lo que vamos a ver en una de estas partes de la lección? Como por ejemplo en esta donde decimos que aún siendo un joven, Jesús se centró en hacer la voluntad de su Padre. Él aprendió poco a poco, pero enseguida vamos a abordar ese punto. Vamos
Vamos entonces a comenzar con los capítulos y el análisis que allí se hace. Y vamos a hablar de todos esos testigos que hubieron del nacimiento de Jesucristo. Pero antes vamos a mencionar, a leer algunos de los versículos que tenemos en Mateo 2 y en Lucas 2. Evidentemente no podemos leerlos absolutamente todos por razones de tiempo. Pero en sus hogares, hermanos, léanlo con mucho detenimiento y con mucho amor, centrando mucho sus corazones en este hermoso relato que tenemos en la lección. Y nos dice, en Mateo 2, los magos son guiados hacia Jesús por una estrella. José lleva al niño a Egipto. Herodes manda matar a los niños de Belén. Y Jesús es llevado a Nazaret. Recordemos, hermanos, que también en la anterior lección mencionamos que el relato de los Reyes Magos únicamente se encuentra en Mateo. No lo vamos a encontrar en otros libros de la Biblia. Y nos menciona, y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Sabemos, hermanos, que el adversario está atento a cualquier acontecimiento que signifique un peligro para que él siga teniendo poder sobre nosotros. Cualquier cosa que lleve la atención hacia el Padre Celestial, cualquier cosa que sea bueno para el mundo, bueno para nosotros, como hijos de Dios, y nos acerque a Él, al adversario lo enfurece. Y una de las personas que en ese momento era, por decirlo de alguna manera, un discípulo del adversario, era Herodes, que era un hombre muy malvado. Y evidentemente cuando los Reyes Magos le mencionaron dónde va a nacer el rey judío, de los judíos, eso enfureció a Herodes. Y evidentemente él buscó cualquier manera de quitar ese obstáculo, cualquier manera de eliminar ese peligro para su poder. Escuché unas palabras en un mensaje de la conferencia general que yo quería mencionarla en esta clase porque me parecieron muy hermosas y muy ciertas y nunca las había meditado, hermanos. Esas palabras dicen que cuando seguimos a Satanás le damos poder, pero cuando seguimos a Dios, Él nos da poder. Fíjense qué diferencia tan grande. Muchas veces eso confunde a las personas y piensan que el seguir a Satanás les va a dar a ellos poder y les va a dar a ellos ventaja. Y es realmente un engaño. Lo único que hace eso es fortalecer al adversario, más ningún beneficio tiene para nosotros. Herodes lamentablemente no entendía eso y quería a toda costa eliminar al Salvador y librarse de ese peligro, como mencionamos antes, que va en contra del poder que él estaba ejerciendo. Entonces, allí nos mencionan todos los detalles de la historia. Y en el versículo 8 nos dice que Herodes los envió a Belén y les dijo a los Reyes Magos, id allá y preguntad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero esto no era más que un engaño para él saber dónde estaba el niño y poder actuar en su contra. Y ellos, es decir, los Reyes Magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Y cuando vieron la estrella se regocijaron con gran gozo. Y cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. Un detalle con respecto a esta parte, hermanos, es que normalmente siempre hemos visto la imagen de los Reyes Magos llegando justo en el nacimiento de Jesús. Cuando los Reyes Magos llegaron a la presencia de Jesús, de María y de José, ya Jesús no era un niño chiquitito, ya no estaba acostadito en la camita como en el pesebre como nos muestra tradicionalmente esa hermosa imagen. Ya él tenía un poquito más de edad, no era un niño mayor, pero ya tenía un poquito más de edad. Había pasado un corto tiempo ya de su nacimiento. Dice, pero avisados por revelación, hermanos, los Reyes Magos eran hombres buenos y eran hombres justos. Y vemos aquí como ellos tenían una comunicación muy cercana con el Señor. Ellos tenían una comunicación muy cercana con nuestro Padre Celestial que los orientaba. Y decía, por revelación en sueños, se les decía que no volviesen a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Porque ya sabemos que Herodes quería la información para ir a actuar en contra del Salvador. Y cuando hubieron partido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Vemos allí de nuevo, hermanos, el tema de la revelación, que enseguida vamos a leer un poco sobre eso y lo importante que es el tener la revelación en nuestros días, en nuestras vidas, y lo importante que es que estemos dignos para poder recibirla. Vamos a leer algunos aspectos importantes de esto enseguida. Dice, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor declaró por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos en la primera lección, la primera clase que tuvimos en el Nuevo Testamento, mencionamos que Mateo, en su evangelio, procuraba mucho hacer notar y testificar el cumplimiento de las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento, y entonces él las menciona y respectivamente hace mención a su cumplimiento. Entonces en el 16, versículo 16 nos dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero cuando hubo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño. De nuevo la revelación le indicaba a José lo que tenía que hacer, lo que el Señor quería que él hiciera para proteger a su familia. También nos dice en el 22 que advertido por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Cuando Herodes dio esa terrible orden de matar a los niños de 2 años y de menos edad,
Tenemos que recordar, hermanos, que Juan el Bautista también había nacido, pero que nació antes de Jesucristo, 6 meses antes. Él también estaba en peligro ante esa orden de exterminar a los niños pequeños, por lo cual su padre, Zacarías, y su madre decidieron llevarlo a las montañas. Su madre se lo llevó a las montañas. Y nos mencionan en el relato que allí él se alimentaba de langostas y miel. Y allí se crió, evitando este terrible peligro. Herodes, evidentemente, quería quitar todos sus obstáculos. Y se sabía del nacimiento de Juan, por lo cual quisieron interrogar a Zacarías y sacarle la información de dónde estaba su hijo para matarlo, porque debía caer también con ese mandato que había dado Herodes. Pero Zacarías evidentemente no reveló el paradero de su hijo y fue asesinado. Nos mencionan que entre el templo, recordemos que él era un sacerdote que trabajaba en el templo, entre el templo y el patio fue asesinado y se convirtió en la primera víctima, en el primer mártir, en el primer hombre bueno y justo que fue asesinado en el Nuevo Testamento. Entonces, hasta allí nos dice que llega la historia en el capítulo de Mateo 2. Luego tenemos que en Lucas 2, que es el otro capítulo que analizamos en esta lección, nos dice: mensajeros celestiales anuncian el nacimiento de Jesús en Belén. Jesús es circuncidado y Simeón y Ana profetizan de su misión. A la edad de 12 años se ocupa de los asuntos de su padre. Quiero leer primero, hermanos, toda la historia, que conozcamos toda la historia, para que luego analicemos estas lecciones tan importantes que tenemos aquí. Para no parar la historia, analizar algo, luego volverla a continuar y parar y analizar algo, prefiero relatarla completa porque es muy hermosa. Y sería maravilloso analizarla en nuestra noche de hogar. Si lo desean, pueden ir parando la historia en el momento en el que consideren conveniente o si quieren buscar alguna información. Entonces, nos dice lo siguiente. En el primer versículo nos dice: y aconteció que en aquellos días salió un edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuantos eran de la casa y la familia de David, para ser empadronados con María su mujer desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella había de dar a luz, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esta parte del relato del nacimiento de Jesucristo no la tenemos en ese capítulo de Mateo que acabamos de leer. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Hagamos mención de que ellos le dijeron, los ángeles a los pastores le dijeron que él les traía nuevas de gran gozo, pero que no era solamente para que ellos la disfrutaran y tuvieran ese gozo en su corazón, sino que también era para que fueran llevadas esas noticias de gran gozo a todos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Y nos dice que en el
el versículo 16, que vinieron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos no se quedaron callados con ese acontecimiento, con esa visita de los ángeles que tuvieron. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Recordemos que José y María tenían que ir a empadronarse, como mencionamos al principio, y dice que ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, vamos a parar un momentito aquí la historia para ir a analizar los puntos de lo que es la parte del nacimiento del Salvador, de algo muy importante, y son los testigos, que como mencionábamos aquí en una de las lecciones, hay muchos testigos del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo no fue algo escondido para que nadie absolutamente se enterara de ello. Al contrario, como anunciaron los ángeles, eran buenas nuevas para todo el pueblo. En la reseña del manual del Ven Sígueme de esta semana para uso en sus hogares, que se los enseñé en la clase anterior, pero se los quiero enseñar de nuevo, que es este que está acá, tenemos información muy importante de esta lección, especialmente para nuestro aprendizaje en el hogar. Y ellos allí nos hablan de que Jesucristo nació en humildes circunstancias. Como mencionamos en el relato, no había lugar para ellos en el mesón. Y él nació en un pesebre, en un establo. Y nos hablan de que hay muchos testigos del nacimiento de Cristo. Y nos dan una pequeña tabla. Nos invitan a que estudiemos cada uno de esos testimonios que hubieron del nacimiento de Cristo. Porque en verdad es algo realmente hermoso. Y es algo de lo que nosotros podemos aprender. No solamente de la verdad que ellos testifican, sino de la disposición también de sus corazones en obedecer y en buscar al Señor, porque esa es otra cosa, que también es importante que nosotros busquemos al Salvador como lo buscaron todos esos testigos y como procuraron saber de Él. Entonces, vamos a empezar con lo que es la parte de los testigos. Allí en el manual del hogar aparecen 4 testigos principales, que son los pastores, Simeón, Ana y los reyes magos. También aparte de ellos hubieron otros que podemos mencionar como testigos, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Una pequeña reseña, evidentemente. En un mensaje del del elder Joseph Fielding McConkie, tenemos que nos habla de los testigos, y él menciona a 12 testigos del nacimiento de Cristo, y así se llama su mensaje, por si lo quieren buscar y leerlo con más detalle, porque como menciono siempre, por razones de tiempo, yo no puedo leerles todo el mensaje. Pueden leerlo ustedes en sus hogares tranquilamente, porque son mensajes hermosos de los cuales podemos aprender muchísimo. Este mensaje nos dice lo siguiente: pues no se ha hecho esto en algún rincón, dijo el apóstol Pablo, refiriéndose al ministerio terrenal de Cristo. Eso lo tenemos en Hechos 26-26. Ciertamente el nacimiento de nuestro Salvador y su ministerio no fue algo que se mantuvo oculto, ya que hubo muchos testigos. Los evangelistas Mateo y Lucas hablan de las 12 personas que fueron testigos del santo nacimiento. Y como
Comenzamos entonces. Cada uno de ellos fue llamado a ser un testigo importante de esta, la más hermosa de todas las historias. En primer lugar tenemos a Gabriel. El primer testigo del nacimiento de Cristo que menciona el Nuevo Testamento es Gabriel, un mensajero que vino en la presencia de Dios como era de esperarse. Este mensajero apareció por primera vez en el templo a un sacerdote fiel del orden arónico llamado Zacarías. Recordemos que lo mencionamos en la lección anterior, que se encontraba realizando una ceremonia ritual en favor de su nación. Tenemos que de acuerdo con la revelación de los últimos días, sabemos ahora que Gabriel era el mismo que en la tierra se había conocido como Noé y que sigue en Adán en la autoridad del sacerdocio. Sobre esto podemos leer en las enseñanzas del profeta José Smith, y que él tiene las llaves de la restauración de todas las cosas. Doctrinas y Convenios 27, versículos del 6 al 7. Para que busquemos toda esta información, hermanos, y podamos aprender más y saber dónde están todas estas hermosas perlas de conocimiento. Esas llaves que estaban en su poder, las llaves de la restauración de todas las cosas que acabamos de mencionar, lo hacían ser un Elías, o sea, el enviado a preparar el camino para el Señor. No podría haber habido otro más apropiado que él para anunciar el nacimiento del Elías terrenal, que fue Juan el Bautista, que habría de preparar el camino para el Mesías. Ese fue el primer testigo, Gabriel. El segundo testigo, Zacarías. ¿Quién era Zacarías a quien se le apareció Gabriel? Era uno de los justos y santos, como dice Alma en el capítulo 13, versículo 26. Recordemos la historia de Zacarías que tratamos en la clase anterior. Recordemos que él no le creyó a Gabriel, o sea, tuvo dudas cuando Gabriel le dijo que su esposa iba a tener un hijo y anunció el nacimiento de Juan, y que le fue cerrada su boca y quedó mudo hasta el final. Porque así se lo dijo Gabriel, porque tú no has confiado en las palabras que se te han dicho, tu boca quedará cerrada, no podrás hablar hasta que todo esto se cumpla. ¿Y qué ocurrió cuando todo esto se cumplió y Zacarías pudo hablar? Que se convirtió en un testigo. Y entonces nos dice, fue abierta su boca y dio testimonio de la misión divina de su hijo recién nacido, diciendo que iría delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Las nuevas de estos sucesos milagrosos corrieron por todas las montañas de Judea. Y sobre esto tenemos en Lucas 1, para que lo recordemos, la lección anterior. El tercer testigo tenemos a Elizabeth, que era la esposa de Zacarías. Leemos en las Escrituras que Juan estaría lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y en verdad, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recordemos que también lo mencionamos en la lección anterior. Elizabeth, siendo también ella un vaso precioso, como dice Alma, reconoció la naturaleza especial de su propio hijo y testificó de la divinidad del Hijo de María. Recordemos que leímos en la lección anterior las hermosas palabras que ella mencionó y que fueron un testimonio muy fuerte. Ella dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth concluyó su testimonio profetizando que a la que creyó se cumplirá lo que le fue dicho del Señor. El suyo se une a los testigos que le precedieron y también a los que le siguieron. Ya reconocía el nacimiento del Hijo de Dios. Tenemos también el testimonio número 4, que es el de Juan el Bautista. Así como Cristo era por su nacimiento el heredero legítimo del trono de David, como lo explicamos antes, Juan nació siendo un heredero legítimo del oficio de Elías. Su ministerio de ir delante de la presencia del Señor para preparar su camino comenzó en la forma apropiada, al saltar de gozo dentro del vientre de su madre. Él reconoció también el nacimiento de nuestro Salvador, cuando saltó de gozo desde el vientre de su madre, porque como mencionamos antes, desde que estaba en el vientre, él estaba lleno del Espíritu. Aquel debe haber sido un momento glorioso. El bebé que todavía no había nacido, saltando de gozo. Elizabeth, su madre, recibiendo a su prima María con un espíritu de profecía, y María respondiendo con el mismo espíritu. En este caso también se destaca la maravillosa forma en que se combinan los testigos y sus testimonios. Las dos mujeres que testificaron, Elizabeth, ya entrada en años, y la joven María. Entre los testigos, hermanos, no solamente había hombres, no solamente había mujeres, había hombres, mujeres, niños como Juan, personas humildes como los pastores, personas de cierta posición o de cierta jerarquía como los reyes magos. Eran de distinto tipo de personas. Tenemos que cada una de ellas encinta, hablando de José y María, de María y de Elizabeth en ese instante, con una criatura concebida en circunstancias milagrosas, ambas, y Juan, que aún estaba por nacer, se regocijaban ante el grandioso acontecimiento que estaba por tener lugar. Luego tenemos al quinto testigo, que sería la Madre de Dios, sería María. Y nos dice, no podía existir un testigo terrenal más perfecto de la divinidad de Cristo como Hijo de Dios que su Madre María. Nefi nos dejó un relato perfecto de este suceso tan sagrado. Vamos a leer un poquito de lo que nos dijo Nefi. Y nos dice, y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu, escribió. Y después que hubo sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo, mira. Y miré y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre eterno. Podemos leerlo en 1 de Nefi, capítulo 11, versículos del 19 al 21. No hay duda de que María fue, como el ángel Gabriel le dijo, muy favorecida y bendita entre las mujeres, al haber sido testigo presencial de estos milagros y al haber dado a luz al Salvador del mundo. Otro testigo fue su esposo José, el Padre terrenal de Jesús. En las Escrituras no hay ningún registro de las palabras pronunciadas por José, pero su rectitud y su reacción ante la condición de María atestiguan su creencia en la ascendencia divina de Cristo. Sabemos que tuvo sueños y que hubo ángeles que lo instruyeron
en cuanto a lo que había de hacer. Más aún sabemos que por su fidelidad a la ley de Moisés, siguió fielmente cada una de las instrucciones divinas que recibió. José sabía que todo esto era cierto y que realmente el Salvador del mundo estaba en el vientre de María. Y su actitud fue de absoluta obediencia y siguió adelante con lo que le mandaba el Señor, convirtiéndose también en un testigo. Cada una de sus acciones fue un nuevo testimonio de su convicción de que el niño era la esperanza de Israel y el Hijo de Dios. Otros testigos fueron los pastores que mencionamos en el relato. En la víspera del nacimiento de Cristo, ocurrido en un establo de Belén, había pastores vigilando sus rebaños en los campos de los alrededores, como nos decía la historia. No se trataban de hombres comunes, pues ya entre los nefitas se había profetizado que los ángeles declararían a hombres justos y santos. Es decir, que estos ángeles no se dirigieron a cualquier pastor. Ellos sabían quiénes eran específicamente esos pastores a quienes ellos se iban a dirigir. Las nuevas de gran gozo del nacimiento del Mesías. ¿A quién iban a darle esas buenas nuevas de gran gozo? Eso nos lo dice Alma en el capítulo 13, en el versículo 26. Aquellos pastores testificaron entre parientes y conocidos y contaron su experiencia en los recintos del templo, desde donde saldría la noticia entre todas las naciones de la tierra. Lucas nos dice que después que los pastores vieron al niño acostado en el pesebre, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Así les habían declarado los ángeles, así le había declarado el ángel que se les había presentado aquella noche santa, diciéndole que esas nuevas de gran gozo serían para todo el pueblo. Los siguientes testigos fueron los del coro celestial, que se presentaron también. Y dice, después del anuncio que el ángel hizo a los pastores, repentinamente apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Los coros celestiales prorrumpieron en alabanzas ante los humildes pastores de Judea, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De este modo proclamaron poéticamente el nacimiento del Salvador entre los esparcidos restos de Israel. Otro testigo más fue Simeón, que fue el último del que hablábamos en el relato cuando lo estábamos contando y que paramos el relato. Ahora, seguidamente, cuando terminemos y continuemos con esta parte para estudiar una de las lecciones, vamos a leer acerca de Simeón. Él también fue un testigo. Entonces nos dice, volvamos ahora la atención a Jerusalén. Allí había un hombre anciano de quien Lucas dice que era justo y piadoso, y que había recibido del Señor la promesa de que no moriría sin haber visto al Salvador, inspirado por el Espíritu. Pero sí, no moriría sin haber visto al Salvador. Y entonces, inspirado por el Espíritu, había ido al templo donde tuvo en los brazos al niño Jesús. Simeón lo tomó en brazos y dijo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Las palabras de Simeón estaban muy por encima del entendimiento de los de su pueblo, porque él comprendió la naturaleza universal del ministerio de Cristo y testificó que Jesús era el Salvador de los judíos y los gentiles.
igual, tanto de los judíos como de los gentiles, porque muchas veces ellos hacían distinción y decían que el Salvador era el Salvador de los judíos, mas no de los gentiles. Simeón testificó que era igualmente el Salvador de ambos. Tenemos también el testimonio de Ana, que luego leeremos sobre ella. Y nos dice que Ana era una anciana viuda, cuyo nombre significa llena de gracia. Y también fue un testigo especial de Cristo. Y era una mujer devota, que se había dedicado por muchos años a adorar en el templo con ayuno y oración, de día y de noche. Y sin duda sería muy conocida entre los habitantes de la ciudad santa que esperaban fielmente el advenimiento del Mesías. Al ser una persona conocida, Ana, que era una mujer viuda y todos sabían quién era ella, era un testigo importante también. Ella, después de ver al niño y sus padres, testificó de Cristo a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Luego tenemos también a los magos del Oriente, a los 3 reyes magos. Solo Mateo habla de la llegada de los magos del Oriente, que ocurrió poco después de nacer el Salvador, como mencionamos antes. También sabemos que recibían comunicaciones del Señor, porque más tarde Él les avisó por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Y siguiendo esa admonición, regresaron a su tierra por otro camino. Además, en su traducción de la Biblia, José Smith nos dice que los magos del Oriente llegaron buscando al Mesías de los judíos. Ellos no iban buscando a cualquier persona, ellos no iban buscando una suposición, ellos no iban a averiguar si algo era verdad o mentira. Ellos iban absoluta y totalmente seguros del nacimiento del Salvador. Sabían quién era el Salvador, que es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Para seguir de esta manera el designio de que hubieran sido testigos que buscaran al Hijo de Dios para testificar de Él. El otro testigo, aunque sea un testigo malo, era Herodes. El último testigo que mencionamos es el más inesperado y reacio, que es Herodes el Grande, el rey de Israel. A ese hombre, que era la personificación de la iniquidad que había en el mundo, dieron los magos del Oriente su testimonio de que había nacido el legítimo rey y gobernante de Israel. Herodes no habría prestado atención a las palabras de Simeón, de Ana, ni a los de los sencillos pastores, pero creyó en cambio lo que le dijeron aquellos visitantes del Oriente, cuyos antecedentes, fueran los que fueran, los hacían destacarse como hombres de gran sabiduría. El reino de Dios nunca estará sin oposición mientras dure el período terrenal, que es la etapa del poder de Satanás. Las evidencias de la desatada furia del infierno ante el nacimiento del Hijo de Dios completan la historia de la natividad. Las buenas nuevas de los cielos no llevaron ningún gozo al príncipe de las tinieblas ni a sus siervos. Y por ser uno de estos, Herodes reaccionó con ira asesina ante el testimonio de los magos, procurando por todos los medios destruir al niño Jesús. Mencionamos algo sobre esa iniquidad al principio. La historia de la Natividad menciona esos 12 testigos del nacimiento del Salvador e ilustra la forma en que el conocimiento de Dios se restaura y se esparce por todas las naciones de la tierra. Me gustó mucho, hermanos, analizar todos estos testigos y por eso se los he leído, aunque resulte quizás un poco largo y tedioso, porque nos damos cuenta que nada de esto fue por azar, que todas estas personas estaban destinadas a ser testigos
evidentemente. Tenemos que de qué modo se iban a esparcir estas buenas nuevas. Por medio de testigos especiales, testigos que fueron llamados y preparados en los concilios celestiales. ¿Quiénes son esos testigos? Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, con instrucción académica o sin ella, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, que tienen sueños, que son instruidos por ángeles y que están llenos del Espíritu Santo. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Entonces tenemos allí, hermanos, un análisis muy bonito y muy importante acerca de los testigos. Hablamos también de algo muy importante y fue de la revelación. Hemos mencionado aquí que los padres pueden recibir revelación para proteger a sus familias, así como la recibió José para proteger a María y a su hijo, cuando el Señor en sueños le hizo saber lo que tenía que hacer. Muchas veces quizás para personas que no tengan el conocimiento que tenemos la bendición nosotros de tener, quizás ven la revelación de una forma muy distinta y quizás incluso lamentablemente entre nosotros mismos no le damos la importancia que tiene y pensamos tal vez que son meras palabras que se nos dicen. La revelación es una parte importante y esencial en nuestras vidas, hermanos. La revelación es nuestra comunicación con Dios, es su respuesta, es su ayuda, es su guía en nuestro camino. Una guía que no solamente nos favorece a nosotros y nos bendice a nosotros, sino también a nuestros seres queridos. Y es muy, pero muy importante que nosotros nos mantengamos dignos y estemos preparados para poder recibir esta comunicación de nuestro Padre Celestial. El elder Robert Hayes, en la Conferencia General de octubre del 2007, dio un mensaje muy bonito acerca de la revelación, que se llamaba Revelación Personal, las enseñanzas y el ejemplo de los profetas. Y nos menciona que necesitamos la revelación en la obra del Señor y revelación personal también para nuestra propia vida. Nos dice algo que aprendió del presidente Mario Romney y nos menciona que el presidente Romney le dijo: Robert, he aprendido que cuando estamos en la obra del Señor contamos con su bendición para lograr cualquier cosa que se nos pida hacer. El Señor nos instruye, hermanos, cuando estamos a su servicio. No me queda ninguna duda de eso. Nuestro Padre Celestial nos ha enviado a cada uno de nosotros a la tierra para hacernos merecedores de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, nos dicen las Escrituras. Y entonces, ¿cómo conocemos al Padre y al Hijo por nosotros mismos? Mediante la revelación personal. Tal vez se pregunten, ¿cómo obtenemos la revelación personal? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para poder ser merecedores de esta especial comunicación, de esta especial información que nos puede dar el Señor, de esta guía? Pablo aconsejó a los santos que confiaran en el Espíritu, más bien que en la sabiduría del mundo. Al fin de obtener ese Espíritu, empezamos con la oración, dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial. Esta parte a mí me gustó muchísimo, hermanos, porque realmente para obtener revelación personal necesitamos confiar en el Espíritu y no en las cosas del mundo. En el mundo, hermanos, tenemos muchas voces
y muchas personas que nos pueden decir cosas en contra del Señor, en contra de estas verdades maravillosas y eternas que nosotros estamos conociendo, que nosotros estamos aceptando en nuestras vidas o que hemos aceptado ya en nuestras vidas. Y muchas veces, lamentablemente, esas informaciones nos hacen dudar y nos hacen pensar cosas equivocadas. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de información. Siempre recuerdo un consejo que nos dieron en una conferencia general que nos lo dio nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Cuando tengamos dudas, hermanos, dirijamos nuestras dudas al sitio adecuado. Dirijámoslas a nuestro Padre Celestial en oración. Dirijámonos a sus siervos especiales llamados por Él para ayudarnos, a nuestro obispo, a un consejero, a un digno poseedor del sacerdocio, a alguien que pueda ayudarnos a resolver nuestras dudas. El presidente Nelson nos recomienda que no nos dirijamos con nuestras dudas a los incrédulos. Y dentro del consejo espiritual está una lógica, hermanos. Si nosotros nuestras dudas las dirigimos a quienes no creen, a quienes están en contra de la iglesia, ¿qué beneficio vamos a obtener nosotros? ¿Qué respuesta vamos a tener nosotros si no es lo contrario, si no es hacer crecer nuestras dudas? Con eso nosotros no vamos a progresar. Necesitamos buscar la revelación personal, porque ya hemos dicho en otras oportunidades que evidentemente, aunque personas muy especiales, siervos dignos del Señor, nos hablen, si nosotros no somos receptores sensibles y ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra intención en oración, en súplica a nuestro Padre Celestial para entender aquello que se nos está dificultando, nosotros no vamos a recibir esa información de la manera correcta y no vamos a comprender, porque necesitamos saberlo por nosotros mismos en nuestros corazones. Y eso solamente lo podemos saber a través de la revelación personal. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, porque el adversario está deseoso de desviarnos. El adversario está deseoso de que creamos en lo que nos dicen personas contrarias a la iglesia y en hacernos sembrar las dudas del mundo, las dudas que desvían lo que es la verdad y la buena intención y todo lo bueno que hay en nuestra iglesia. Es algo en lo que lamentablemente tenemos que cuidarnos, no solamente las personas que apenas están conociendo el Evangelio, sino también todos aquellos que llevamos muchos años en la iglesia. Todos somos susceptibles, hermanos. Debemos entender que todos somos hijos de Dios. Ninguno somos diferentes para Él. Él nos ama y es misericordioso con cada uno de nosotros. No nos libra a nosotros de toda dificultad porque estamos aquí para progresar. Y todos, desde el profeta hasta cada uno de nosotros, pasamos por dificultades y situaciones difíciles. Entonces busquemos, hermanos, las fuentes adecuadas y busquemos esa importante y esencial revelación personal. He aprendido que la oración es un firme cimiento para la revelación personal, pero hace falta más que eso. Mientras aún era representante regional, tuve la oportunidad de aprender de otro apóstol, el elder Boyd K. Packer. Mientras caminábamos, me demostró un principio esencial para recibir revelación personal. El principio que el Señor le enseñó a Oliver Cowdery. He aquí, debes estudiarlo en tu mente. Reflexionamos sobre nuestra asignación.
Deliberamos juntos y dimos oído a la voz del Espíritu. Al regresar, oramos y meditamos más, y entonces estuvimos preparados para recibir revelación. Es decir, no es solamente arrodillarnos y orar, es hacer también nuestra parte. Es estudiar las Escrituras, es estudiar todas esas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón y meditarlas. La revelación viene en el tiempo del Señor, lo cual a menudo implica que debemos avanzar con fe, aun cuando no hayamos recibido todas las respuestas que deseamos. Recordemos, hermanos, que el Señor dijo muy dulcemente: benditos son aquellos que sin ver creyeron. Muchas veces no entendemos todo de una vez. Muchas veces hay cosas que el Señor sabe que no estamos preparados para entender aún. Por eso debemos continuar con fe. El presidente Nelson nos dio otro consejo muy bueno con respecto a esto. Él nos dijo que dejáramos de estar poniendo signos de interrogación en todas las cosas del Señor y avanzáramos con fe y obediencia. Para todos nosotros, nuestras revelaciones personales reflejan el modelo de revelación que reciben los profetas. Según se narra en las Escrituras, Adán y Eva invocaron el nombre del Señor y recibieron revelación personal, incluso el conocimiento del Salvador. Me gusta mucho esta parte, hermanos, porque muchas veces pensamos que el Señor obra con el profeta distinto a como obra con nosotros, en el sentido de que, pues él como es profeta es mejor que nosotros. No, hermano. El profeta es igualmente un hijo de Dios, es un siervo del Señor llamado para tener una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Pero el modelo de cómo él recibe revelación es el mismo que ocurre en nosotros. Y ha sido así desde el principio, como nos mencionan aquí. Nos dice, Adán y Eva invocaron el nombre del Señor y recibieron revelación personal, incluso el conocimiento del Salvador. Enoc, Abraham y Moisés buscaron el bienestar de su propio pueblo y recibieron las maravillosas revelaciones que están registradas en la perla de gran precio. Y así tenemos muchos ejemplos, pero necesitamos estar atentos. Por eso, hermanos, nos recomiendan tener un diario, llevar un diario, anotar nuestras impresiones, porque muchas veces cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo al Señor ayuda, cuando estamos pidiendo entendimiento, cuando estamos agradeciendo, recibimos impresiones, recibimos revelación que luego podemos olvidar. Es importante anotarlas. Los profetas reciben revelación personal para ayudarles en su diario vivir y para dirigir los asuntos terrenales de la iglesia. En ello sí que hay una gran diferencia, hermano. Hemos repetido muchísimas veces, y esto es muy importante entenderlo. Cada uno de nosotros recibimos revelación personal para nuestras vidas. Ninguno de nosotros vamos a recibir una revelación para guiar la iglesia del Señor, porque la casa del Señor es una casa de orden y Él ha establecido que la guía para toda la iglesia en general solo la recibe el profeta. Sus siervos autorizados reciben revelación para dirigir sus mayordomías. Por ejemplo, nuestro obispo recibe revelación para dirigir a su rebaño que está dentro de su barrio. Cada uno dentro de su mayordomía. Sabemos, nos dicen, nuestra responsabilidad es buscar revelación personal, tanto para nosotros como para las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Sabemos que el modelo se centra en la expiación.
Recibimos las bendiciones de la expiación cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y observamos los mandamientos. Ese fue el convenio que hicimos al bautizarnos y lo renovamos cada semana al participar de la Santa Cena. Al perseverar en rectitud estamos listos para decir como dijo Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. Cuando somos perseverantes, hermanos, y tratamos y nos esforzamos por ser firmes, estamos capacitados para escuchar al Señor. Y el Señor responde: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Nos preparamos para recibir revelación personal igual que los profetas al estudiar las Escrituras, ayunar, orar y edificar la fe. La clave está en la fe. ¿Recuerdan la preparación de José para la primera visión? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando en nada. Mediante la fe inquebrantable aprendemos que es por la fe que se obran milagros. Por lo general, esos milagros no serán manifestaciones físicas del poder de Dios, como dividir el mar rojo, o estas cosas grandiosas que escuchamos en las historias de la Biblia, quizás incluso hasta levantar a un muerto. Intencionalmente, la mayoría de los milagros son manifestaciones espirituales del poder de Dios, entrañables misericordias que suavemente se confieren a través de impresiones, ideas, sentimientos de seguridad, soluciones a problemas, fortaleza para afrontar las dificultades y consuelo para soportar las decepciones y el pesar. No siempre esas revelaciones que recibimos son algo gigantesco en el sentido de esas grandes historias, pero necesitamos apreciarlas, hermanos, porque cada una de ellas, por muy pequeñas y sencillas, nosotros podemos sentir en nuestros corazones cómo el Señor nos bendice con esa guía. Podemos sentir el gozo de saber que Él nos lleva de su mano y que Él nos está enseñando el camino. Pero debemos ser agradecidos y ver cada una de esas pequeñas tiernas misericordias y esas pequeñas luces que Él enciende en nuestro camino. Recibimos esos milagros cuando soportamos lo que las Escrituras denominan la prueba de nuestra fe. En ocasiones esa prueba es el tiempo que transcurre antes de recibir una respuesta, que es cuando nos solemos desesperar, ¿verdad? No sé qué voy a hacer, el Señor no me contesta. Como nos dice el Señor, mantengamos la calma y sepamos que Él es Dios y Él no nos va a fallar, pero su tiempo es perfecto. Tal vez su respuesta sea: ahora no, ten paciencia y espera. Testifico que en la colina o en el campo, en la arboleda o en el aposento, ahora o en las eternidades venideras, se cumplirán las palabras del Señor a cada uno de nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si bien se nos manda que no busquemos señales, sí se nos manda a buscar los mejores dones. Esos dones incluyen el Espíritu Santo y la revelación. Esa revelación vendrá línea por línea y precepto por precepto, como dijo el Salvador. Y a quien reciba, yo el Señor le daré más. Y hablando de que tenemos que recibir línea por línea y precepto por precepto, vamos a entrar a esta última partecita del relato, recordando que en un principio mencionamos que Jesucristo vino ya en divinidad del cielo. Él nació siendo Dios igual que lo era antes.
Pero al nacer como un niño, él tuvo que ir creciendo en estatura física y también espiritual. Entonces, habíamos quedado en que José y María habían ido a empadronarse. Jesús se extravió cuando ellos fueron a empadronarse al regreso de casa. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Habíamos mencionado a Simeón. No voy a leer ya porque mencioné las palabras de Simeón y fue muy bonito el testimonio que él dio del Salvador. Pero en el versículo 34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser y de edad muy avanzada. También hablamos de Ana en los testigos. No vamos a leer eso para ir acortando el tiempo. Y nos dicen que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, fue en la fiesta de Pascua que él se perdió. Cuando tuvo 12 años subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y cumplidos los días al volver ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Entonces evidentemente se desesperaron. Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, pero era un niño. Físicamente, él aún era, por decir algo, era vulnerable a cualquier daño. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. María le dijo a su hijo, claro, a Jesús, que por qué había hecho eso. Y él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Me gusta mucho esta parte del joven Jesús, porque muchas veces los jovencitos, los niños, piensan que ellos no tienen nada que aportar a la obra de Dios y que no tienen suficiente conocimiento o suficiente fuerza espiritual, y no es así. Sabemos que los niños tienen una comprensión y un espíritu sumamente especial, y que entienden, comprenden y aprenden mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y allí termina esta parte del relato en Lucas 2. Y entonces, hemos mencionado, como habíamos dicho antes, que Jesús crecía, ¿verdad? Y que él, aún siendo joven, se centró en hacer la voluntad de su Padre. Eso nos da una gran enseñanza, ¿verdad? De centrarnos en la voluntad de nuestro Padre Celestial, desde que somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, siempre. Y al igual que Jesús, también nosotros tenemos que ir progresando y tenemos que ir creciendo. Tenemos que Jesucristo fue perfectamente obediente, y por serlo recibió todo poder tanto en el cielo como en la tierra. Pero él no recibió ese gran poder de una sola vez. Lo recibió poco a poco, paso a paso, grado por grado, línea tras línea y precepto tras precepto. Como nos dice Doctrinas y Convenios 128-21, hasta que recibió la plenitud de la gloria del Padre. ¿Cuándo? Cuando tuvo un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso. Siendo niño, ya Jesús buscó aprender de su Padre, como hemos leído ahora. En la versión inspirada del profeta, recordemos, hermanos, que tenemos la traducción de José Smith. En el manual para estudiar en nuestros hogares del Ven Sígueme se nos explica perfectamente lo que es la traducción de José Smith y cuáles fueron las partes de Mateo en donde él hizo una
una revisión muy especial y agregó algunas cosas bien importantes. Recordemos que partes preciosas y valga la redundancia muy importantes de la Biblia se habían perdido. Y el Señor, a través del profeta José Smith, nos dio ciertas cosas de todo eso que se había perdido. En la versión inspirada del profeta, el profeta añadió los versículos siguientes al relato de la juventud del Salvador. Y aconteció que Jesús crecía junto a sus hermanos y se fortalecía, y servía al Señor esperando la llegada de su ministerio. Y sirvió bajo su padre, y no hablaba, como los otros hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que ningún hombre le enseñase. Y sirvió bajo su padre y no hablaba. Bueno, eso fue lo que mencionamos ahora. Y después de muchos años se acercó la hora de su ministerio. Aunque la palabra padre de este pasaje se refiere a José, el contenido del pasaje ciertamente muestra que Jesús aprendió o aprendía de su verdadero Padre, que era o que es Dios el Padre, nuestro Padre Celestial. ¿Qué se debe hacer para adquirir poder y gloria? El profeta José Smith explicó: vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes de Dios, como lo han hecho todos los dioses antes de vosotros. Es decir, por avanzar de un grado pequeño a otro y de una capacidad pequeña a una mayor, yendo de gracia en gracia hasta que podáis morar en el fulgor eterno y sentaros en gloria como aquellos que se sientan sobre tronos de poder infinito. Al fin de obtener un grado o nivel de gloria o de gracia, el hombre debe obedecer las leyes sobre las cuales se basa ese grado o nivel particular. ¿Qué significa esto, hermanos? Meditemos que si nosotros ahora mismo no somos capaces de obedecer todo lo que el Señor nos ha permitido o nos ha dado el privilegio y la bendición de saber, ¿cómo podemos avanzar hacia algo mayor? ¿Cómo podemos avanzar y progresar hacia nuestra exaltación? No podemos avanzar a un grado mayor si aún no hemos aprendido a obedecer y hemos crecido y progresado en un grado menor. Nos dice lo que estamos mencionando. Y si es más diligente, escuchen con atención esta escritura que es bien importante. Y si es más diligente u obediente que otro, tanta más ventaja tendrá en el mundo venidero. Doctrinas y Convenios 130 del 18 al 21. El presidente Harold Billy explicó algo muy importante. Muchas veces pensamos que es difícil obedecer, son muchos mandamientos, es imposible que yo logre el progreso de ser obediente absolutamente en todo y ser perfecto. Sepamos y reconozcamos siempre que no vamos a ser perfectos, pero que tenemos que esforzarnos en llegar a hacerlo y hacerlo mejor y todo, absolutamente todo de nuestra parte. El presidente Lee dice: el más importante de todos los mandamientos de Dios es aquel que más se os dificulte guardar. Si es de deshonestidad, falta de castidad. Si es de falsedad, de mentir. Hoy es el día en que debéis trabajar en él hasta ser capaces de conquistar esa debilidad y luego continuar con la que le sigue en dificultad. De este modo el hombre debe tomar sus tentaciones por turno y conquistarlas. Eso es lo que hizo Jesús, paso a paso, de un grado menor a grado mayor, gracia por gracia. Y eso es lo que Cristo quisiera que ustedes también hicieran. Y bien, ¿qué diferencia sería eso para ustedes? Si fuesen llamados a pararse delante de Él ahora mismo, ¿podrían testificar como Pedro lo hizo en la antigüedad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pueden saber que Él es el Hijo de Dios si es que hacen su voluntad. Como Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Juan 10 del 27 al 28. Hermanos, todas estas personas, todos estos testigos que mencionamos, hicieron más que escuchar la salutación o la información que le dio el ángel, hicieron más que escuchar a los coros celestiales, hicieron más que prestar atención en el instante de un sueño. Ellos obraron, ellos fueron y realizaron lo que tenían que hacer. Ellos buscaron a Cristo. Y así como ellos fueron a buscar a Cristo con fe, con confianza, sin dudarlo, así tenemos que hacerlo nosotros. Y es una manera en esta lección de que reflexionamos cómo estamos nosotros buscando a Cristo. Yo quiero finalizar, hermanos, con unas palabras del presidente Joseph Fielding Smith en sus enseñanzas con las que empezamos. El Salvador no tuvo la plenitud al principio, sino que tras recibir su cuerpo y la resurrección, le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Aunque era un Dios, aún el Hijo de Dios, con poder y autoridad para crear esta tierra y otras tierras, aún así habían algunas cosas de las que carecía y que no recibió sino hasta después de su resurrección. En otras palabras, no había recibido la plenitud hasta que recibió un cuerpo resucitado. Entonces, en este hermoso relato, hermanos, que hemos leído, tenemos algo muy importante, más bien muchas cosas importantes que aprender y que reflexionar. Y el presidente Smith nos dice, ¿y qué acerca de esta historia maravillosa? Hemos permitido que penetre en nuestra vida e influya en ella. La hemos aceptado en su pleno significado y sin reservas. Creemos que ese bebé fue en verdad el Hijo unigénito de Dios en la carne. Tenemos fe duradera en su misión y estamos dispuestos a seguirle con obediencia. Si el mundo así lo hubiera creído y hubiera escuchado sinceramente sus enseñanzas, entonces no se habría destrozado por la contención y la iniquidad a través de los tiempos. Ha habido demasiada alabanza de la boca para afuera entre quienes se dicen discípulos del Hijo de Dios y muy poca adoración real basada en la integridad de sus enseñanzas. Estas son palabras muy fuertes que necesitamos meditar. En esa noche gloriosa, el ángel declaró a los pastores que traían nuevas de gran gozo, que eran para todos, para todo el pueblo. Pero en general, la gente de todas partes de la faz de la tierra se ha rehusado a recibir las bendiciones de aquellas nuevas. No ha estado dispuesta a abandonar sus pecados, a humillarse y a poner su vida en armonía con las enseñanzas del Maestro. Una vez más suplico a todos los hombres de todas partes, apártense de sus hechos inicuos y vuélvanse a la verdadera adoración del Hijo de Dios, para que sus almas se salven en el reino de Él. Recordemos, hermanos, que no podemos ser salvos si no es por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Yo sé sin ninguna duda que Jesús es el Cristo, que este hermoso relato que hemos leído es absolutamente cierto, y esa pequeña y tierna criatura es el Hijo de Dios, que está a nuestro lado en cada día de nuestras vidas, y no solamente al principio y al final del camino. Yo sé que Jesucristo vive, que resucitó, que estuvo aquí en la tierra y cumplió su ministerio, siendo completa y absolutamente obediente a la voluntad de su Padre y con un infinito amor para salvarnos a cada uno de nosotros.
Sé absolutamente, hermano, que esta es la iglesia verdadera, que el evangelio fue restaurado en nuestros días por el profeta José Smith. Y sé sin ninguna duda que el Señor se comunica con nosotros, que nos da revelación personal cuando somos dignos, cuando buscamos acercarnos a Él, cuando nos esforzamos por permanecer firmes en nuestra fe. Él jamás nos abandona, hermano, y en cada parte de nuestro camino encontramos esas perlas de luz y guía, pero necesitamos estar prestos para verlas y para escuchar las dulces palabras de nuestro Padre a través de la revelación y por la voz del Espíritu Santo. Y todas estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la semana que viene, que se titula Hemos hallado al Mesías. Juan capítulo 1. Juan 1, perdón. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.